Bueno, la verdad es que vamos a compartir una palabra de parte del Señor. Amén. Y voy a iniciar porque quiero transmitirles la importancia que tiene su palabra. De hecho está que si yo en mi iglesia, como obrero, gobierno yo la iglesia, no la está gobernando Dios. Si la gobierna cualquier obrero de allí o cualquier familia, incluso el pastor, que es miembro de esta iglesia, nuestro hermano José, y la gobierna él, no la está gobernando Dios. Y eso se implica a todas las iglesias. Si en esta iglesia la gobiernan los obreros, incluso vuestro pastor, no la está gobernando Dios. Para que la iglesia esté gobernada por Dios, la iglesia tiene que estar gobernada por la palabra. Amén. Amén. La iglesia tiene que estar gobernada por la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso los obreros y los pastores procuramos que lo que movemos esté adentro de los parámetros, de las directrices, de las normas que marcan su palabra, para que aunque nosotros movamos los hilos, al gobernar dentro de los marcos de las directrices que marca la palabra, detrás de todo eso, quien esté gobernando la iglesia sea Dios, para que luego la iglesia pueda ser bendecida, administrada en las casas, en las familias, en los hogares, en los matrimonios, como Dios quiere. Amén. Amén. Y vamos a leer un texto y a iniciar desde ahí para compartir la palabra. Y dice, el amor sea sin fingimiento. En el capítulo 12, versículo 9 de Romanos. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Y voy a decirlo con cariño, pero es una verdad. Tenemos un problema con los legalistas religiosos. Y es que se ponen reglas, y si alguien falla, hay que quitarlo, hay que anularlo, hay que liquidarlo. Y dicen, Dios es santidad. Y se olvidan que el Dios de santidad también es un Dios de amor que fortalece al débil, que levanta al caído, que perdona a los que están arrepentidos, porque Dios es un Dios que ha muerto para que la gente se salve, se recupere y se restaure, porque Dios es un Dios de amor. Y tenemos otro problema con los liberales. Estos llegan a decir que nunca pasa nada. No pasa nada. Para ellos todo está bien. Y dicen, Dios es amor. Dios es misericordia. Y se olvidan que el Dios de amor que levanta, que restaura, que perdona a los arrepentidos, es un Dios de santidad que lleva a la gente a la pureza, a la limpieza, a la santidad. Por eso la iglesia no puede estar gobernada
por las ideas de los hombres, por religiosos, ni por liberales. La iglesia tiene que estar gobernada por los parámetros, por los principios, por las reglas, por las estructuras y los principios que marca la palabra. Y las ideas que reconciliemos tienen que estar extraídas de la palabra para poder plantarlas. Dijo un hombre, mirándome a mí, imposible salvarme. Mirando a Jesús, imposible perderme. Es un texto o una idea sustraída desde la meditación de la palabra. Otro hombre, examinando el Evangelio y examinando a ciertas personas, dijo: el Evangelio nunca se puede cambiar. Y cuando el Evangelio trata de cambiar a ciertas personas y no puede cambiarles, estas ciertas personas pretenden cambiar el Evangelio. Pero el Evangelio, tengo que decirles, y la palabra, que no se puede variar ni cambiar. Y el Cristo está en la palabra, que Pablo lo dijo, que si alguien predica un Evangelio diferente, que sea maldito, que sea anatema. Por eso la iglesia tiene que estar gobernada por los principios de la palabra. Y vamos a hablar o intentar hablar del texto que hemos leído y sustraer desde ahí, para dar un pequeño chispazo de lo que es el Evangelio y llevarlo a la importancia que tiene la palabra. Y claro, este versículo a mí me compromete, me confronta, porque dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Y claro, el versículo no solamente está diciendo que ame lo bueno, lo que es santo, lo que es puro, lo que es verdadero. El texto también me está diciendo que aborrezca lo malo, lo que no es puro, lo que no es verdadero. Y esto para mí es un problema, porque yo tengo chicha, tengo carne. Y a veces mi carne está tan robusta, mis apetitos carnales se empujan con tanta fuerza, que es verdad que mi persona amo lo que es de Dios, lo que es puro, lo que es verdadero. Pero mi persona, por mi carne, quiere también que ame lo que no es de Dios, lo que no es puro, lo que no es verdadero. El apóstol San Pedro nos exhorta y dice: amados, yo ruego que os abstengáis de todo deseo que batalla, que pelea contra el alma. Y claro, a veces mis apetitos están tan fuertes, tío Penele, que para mí es un problema. Y eso es un peligro, porque si permito que mi carne me juegue una mala pasada, y permito en mi vida ciertas formas que no debo permitir, y permito ciertas maneras que no debo permitir vivirlas, y vengo al culto y tengo cosas en el corazón que no tengo que tener, y pasa el tiempo y no pasa nada, me puede acontecer lo que dice la Biblia, que el amor de Dios en mi corazón se convierta en un amor fingido, y esto la Biblia a mí no me avala. La Biblia me habla de fruto, y en la Biblia podemos ver cantidades, y podemos ver un 100, luego lo podemos ver también rebajado casi por la mitad, Emilio, y dice a un 60, y luego lo podemos ver también rebajado al mínimo posible, y dice un 30, pero debemos entender
principio que marca este texto: aborreciendo lo malo y siguiendo lo bueno. La Biblia me exhorta, pero no me confunde. La Biblia me confronta, pero no me equivoca. Dios no obliga a nadie, pero la Biblia enseña que si alguien con sinceridad se acerca a Dios, Dios tiene poder para cambiarlo, para transformarlo, para bendecirlo, y que en el momento preciso pueda entrar en el reino de los cielos y no cometa el error más grave que el hombre puede cometer en esta tierra, que no es perder un coche de lujo, ni un chalet con un grande terreno, ni tampoco perder un boleto de Euromillón premiado con 100 millones de euros. No, el error más grave que el hombre puede cometer es que a la hora de su partida su nombre no esté escrito en el libro de la vida. Por eso en esta tarde, de aquí 2 frases. Número 1, no hagas caso a la carne. No hagas caso a la carne. Y número 2, acércate a Dios. Dios tiene planes de victoria. Dios tiene planes de victoria. Dios tiene planes de victoria. Miren cómo es la carne. Se cuenta la historia del siglo XIV. 2 hermanos con terreno que medio reinaban. No sé cómo era eso, pero sé que reinaban terrenos. El menor se ha enfrentado al mayor y le ha vencido. Y ahora, para que el pueblo no le tratara, que si lo matara era un cruel, era su hermano, ha hecho en el castillo una habitación gigante, como esto, y le ha metido dentro. Y ese hombre era muy obeso, con unas dimensiones muy grandes, y le ha hecho una puerta normal que podía pasar cualquiera, pero él no. Y le ha dicho: mira, estás libre. Si tú sales, yo te devuelvo tus terrenos, tus casas y vives bien. Pero claro, para salir por la puerta tiene que perder peso, tiene que quedarse delgado. ¿Qué ha hecho su hermano con el otro? A la hora de la comida, venga manjares. A la hora de la cena, venga manjares. Y este, que no podía quitarse de comer porque le gustaba comer, se ha quedado allí 10 años. 10 años sin poder salir por no poder quitarse de la comida, aun sabiendo que perdía la libertad y el bienestar. 10 años. Como dejemos lugar a la carne, nos busca la ruina. Hay que alimentarse en Dios para poder controlar la carne. Gloria. Si no, no hay manera, Pastor Luis. Que si no, no hay manera. Que necesitamos no solamente conocimiento, necesitamos poder. Poder del Espíritu, poder de Dios, poder del cielo. Porque ¿cuántos tienen conocimiento y no consiguen nada? Seguimos un poco más adelante, ¿vale? Dice, seguid lo bueno. Y claro, para seguir lo bueno, en una forma representativa, para ilustrar, si yo quiero seguir a alguien, a Luis, si te quiero seguir, para seguirte tengo que estar de pie. Es necesario para que cuando él se mueva, como yo estoy de pie, salgo. Lo que no puedo seguirle si me quedo sentado. Y no solamente de pie, también tengo que estar alerta, vigilante, para si se cruza por una calle, ver dónde se ha cruzado. Y si ha entrado por algún lugar o alguna puerta, ver dónde se ha metido para poder seguirle. Y el texto dice, seguid lo bueno. Es como que está diciendo que hay que estar alerta, dispuestos a seguir lo bueno, andando como a Dios le agrada. Y hay una forma que a Dios siempre le agrada, y es el principio del amor.
Y para esto voy a tomar un pasaje bíblico del Nuevo Testamento que está en el capítulo 25, si no me equivoco, y versículo 35. Y aunque es un pasaje que abarca hasta la gran tribulación, los principios que tiene, sirvió para el pasado, sirve para el presente y servirá para el futuro. Y hablamos del principio del amor. Cristo como que decía, me agradáis, me edificáis. Es como que decía, os apruebo. El texto dice literalmente, porque tuve hambre y me disteis de comer, porque tuve sed y me disteis de beber, porque estuve enfermo y venisteis a verme. Y ellos dicen, Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, enfermo? ¿Cuándo te dimos de comer, de beber, te visitemos? ¿Cuándo? Y Cristo dice, por cuanto lo habéis hecho a uno de estos más pequeños, a mí de forma personal, a mí me lo habéis hecho. Y es que no hay mejor forma de agradar a Dios que amando, que ayudando, que consolando. Es la fe que obra con amor y que agrada a Dios. Amén. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Qué sencillo, pero qué potente. Versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y en cuanto honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Y para mí es un versículo que quiere decir Dios una confrontación. Como que quiere hacer Dios una operación de rescate. Como que Dios quiere despegar el hombre carnal y sacar el hombre espiritual para que crezca y se desarrolle el espiritual y muera y desfallezca el carnal. Porque la línea que tiene esta palabra no es una línea bien alta, de una forma representativa, simbólica. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y en cuanto honra, prefiriendo los unos a los otros, no tiene una línea alta. Porque vivir por debajo de la palabra, con esta línea tan alta, para mí sería muy fácil, soy muy bajo. Pero la línea que tiene está muy baja, al ras de las rodillas. Para el que quiera vivir por la palabra, sometido a la palabra, tenga que inclinarse hasta casi rozar el suelo, como los niños pequeños a 4 gatas. Y si alguien se somete por debajo de la palabra, sometido a la palabra, entonces sí, ahí aparece el hombre de humildad, que tiene las grandezas del Espíritu. Porque las grandezas del Espíritu nacen desde la humildad, desde la sencillez, exentas de vanaglorias, exentas de orgullos, exentas de soberbias, exentas de grupitos. Y deja de parecerse a los hombres de Corintio, que Dios amaba, que Dios bendecía, pero que eran tan carnales, tan niños en Cristo, que entre ellos había contiendas, había envidias, había celos, había grupitos. Y es que no importa cuántos cultos vengamos, si no recibimos la palabra, si no recibimos la palabra, tenemos una iglesia que Dios ama, que Dios quiere bendecir, pero con poca estructura, con poco equilibrio, con poca madurez. Necesitamos recibir la palabra, que es como espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y haga Dios la operación de rescate y separe el hombre carnal del hombre espiritual, siendo hombres de bien, apasionados por la obra, apasionados por la palabra, apasionados por el Espíritu, fluyendo en la fe, que obra por amor, que obra por amor, que obra por amor. Aplaude al Rey de Reyes.
mantengamos en la línea, ¿vale? Y es que su palabra es importante. No podemos cambiarla. Es lo que va a gobernar una vida, una familia, una iglesia, la estructura, los marcos, las directrices que marca la palabra. ¿Cuál fue el problema del rey Saúl? Aparece Samuel, le dices: Saúl, aunque eras pequeño en tu propia mente, en tu propia persona, ¿no te ha hecho Dios rey? ¿No te ha elegido Dios para hacerte rey? Te ha ungido. ¿No te ha mandado Dios que fueras contra los Amalek y exterminaras a todos los pecadores? ¿Por qué has desobedecido? Y dice el rey Saúl: sí he obedecido. Lo que pasa es que he perdonado a Agag, rey de Selem, y el pueblo ha perdonado lo engordado del ganado para ofrecérselo a Jehová tu Dios. Y le dice Samuel: ¿es lo mismo el sacrificio que se le obedezca a Dios? ¿Es lo mismo que se le presta atención que la grosura del carnero? Ciertamente mejor que los sacrificios es que se le obedezca la palabra, y más que la grosura de los carneros es que se le preste atención a lo que Dios dice. Y por cuanto has desechado la palabra de Jehová, Jehová también te ha desechado a ti para que no seas rey. Y aunque Saúl tenía el llamado y le ha recibido la unción, los planes que Dios tenía se rompían, porque ni el llamado ni la unción nos podrán librar si al final desobedecemos la palabra del Señor. Su palabra es importante. Su palabra es importante. Fíjense si es importante la palabra, que una mujer, miren si era dichosa y privilegiada, que Dios la eligió a esta mujer llamada María para que llevara dentro de ella a Jesús y apareciera el Hijo de Dios en la tierra. Pues Jesús dice: más bienaventurados son los que oyen la palabra y la guardan. Dios habla por su Espíritu a Filadelfia y le dice: puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, que eres débil, has guardado mi palabra. Y por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Retén lo que tienes. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Retén lo que tienes. Retén la doctrina. Retén la palabra. Retén las enseñanzas. Hagamos sendas derechas para nuestros pies, que lo cojo no se salga del camino, y si hay algún enfermo que sea sanado, porque el que guarda su palabra estará siendo gobernado por Dios y bendecido por Dios. Su palabra es importante. ¿Sí o no? Su palabra es importante. No hay cosa que puedas hacer que contribuya más a tu casa, a tu familia, a tu matrimonio, que guardar la palabra. ¿Sí o no? Miren, el pan representa la palabra. Y el pan es sencillo, pero es comido de forma habitual. Yo creo que en todas las casas, en todas las familias. Es comido en un montón de países, en Europa, en Oceanía, en la India, en América. Y no solamente es comido de forma habitual en muchos países, sino que le gusta un montón de especies y de animales. Eche pan en el mar y aparecerán peces y se lo comerán. Eche pan en un campo y como haya caballos, vendrán
y se lo comerán. Eché un poco de pan en un parque y como lo vean las palomas, vendrán las aves y empezarán a picotear el pan. Y no solamente es comido de forma habitual y le gusta un montón de especies, sino que nosotros lo comemos con un montón de cosas. Usted come un potaje y pide pan. Usted come alubias y pide pan, come garbanzos. Usted pide pan. Se come un cordero de aranda de estos buenos y usted pide pan. Usted se come lo más sencillo, patatas con huevos, y usted pide pan. Pues la Biblia dice que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra es importante, es importante, es importante, es importante, es importante. ¿Cuánto vamos? No quiero cansarles, Dios habló, y cuando Dios habló se crearon los cielos, la tierra, el mar, los árboles. Se creó todas las cosas. Y no solamente se ha creado todas las cosas, sino que además es sustentado por ella, dice la Biblia. Dice la Biblia, la palabra del Señor, en Hebreos capítulo 1, versículo 2 y 3. El universo ha sido creado por Dios. Él creó el universo y es sustentado por la palabra de su poder. Es decir, si sus pulmones respiran y coge el oxígeno, es porque de alguna forma Dios lo está sustentando. Y su corazón palpita y bombea la sangre para que la sangre lleve el oxígeno al cerebro y usted continúe viviendo. Es porque de alguna forma Dios lo está sustentando. Los demonios salen por su palabra. Las vidas nacen de nuevo por la simiente incorruptible de su palabra. Si su palabra no está en un culto, en una administración, podemos ser sociales, pero no espirituales. Podremos tener actividades sociales, eclesiásticas, pero no influir del Espíritu. Su palabra es esencial. Es como el sol para la tierra. Son como los océanos para los peces. Es como la lluvia para el campo. Si su palabra no está, es como un móvil sin cobertura. Como un matrimonio, como un noviazgo sin amor y sin ilusión. Es como un bebé sin su madre. Es como un vendedor ambulante sin su regla. Si su palabra no está, nos buscamos la ruina. Solamente serán actividades sociales, administraciones eclesiásticas de esfuerzos humanos. Que haya coros, que haya música, que haya obras de teatro, pero por las ternuras de Cristo, que no falte su palabra, que no falte su palabra, que no falte su palabra. Su palabra es vital, es esencial, que gobierne Dios, que gobierne Dios, que gobierne Dios. Y para que gobierne Dios, palabra, tiene que gobernar su palabra. Mira, ya quiero cortarlo porque entiendo que llevo tiempo. Una de las cosas importantes que tiene su palabra es que su palabra tiene y es la verdad. Jesucristo dijo, capítulo 17 y 17 de San Juan, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y la verdad de su palabra no siempre tiene el ingrediente de agradar, pero siempre tiene el ingrediente de sanar, de levantar, de restaurar. No siempre tiene el ingrediente de agradar, pero siempre tiene el ingrediente de sanar. Y tengo que decirles que es más importante ser sanados que ser agradados. La palabra es como el antibiótico. No siempre tiene el ingrediente de endulzar, pero siempre tiene el ingrediente de sanar, de contrarrestar la enfermedad, atacando las
las infecciones, las bacterias. Así es la palabra. No siempre tiene el ingrediente de endulzar, pero siempre tiene el ingrediente de contrarrestar la enfermedad, las bacterias, las infecciones, golpeando los celos, la envidia, los rencores, las desesperanzas, los temores, los miedos, y plantando en el corazón esperanza, fe, y proclamando que Dios vive, que Dios es real, que Dios viene pronto, que Dios ama las vidas, que si te arrepientes Dios te perdona. Su palabra es importante. Y miren, quiero terminar, ¿vale? ¿Me permiten, no? Soy un secas. Yo estoy gozando, son ustedes una iglesia de mucha calidad. A ver si encuentro el versículo y lo leemos mejor en el móvil, porque no te creas que digo mucho. A ver, Romanos, hemos leído en Romanos capítulo 9. ¿Y qué dice Dios en su palabra? Y ya termino, ¿vale? ¿Qué dice Dios en su palabra? El amor sea sin fingimiento. ¿Qué dice Dios en su palabra? Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. ¿Qué dice Dios en su palabra? Amaos los unos a los otros con amor fraternal, y en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. ¿Y qué dice Dios en su palabra? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Y qué dice Dios en su palabra? Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, asociando con los humildes, no seáis sabios en vuestra opinión. El que es gobernado por la palabra es gobernado por Dios, es gobernado por Dios, es gobernado por Dios. Que hay que ser prudentes. Un placer haberme dirigido a todos ustedes. Que Dios les bendiga. Pues hemos disfrutado